Saludos hermanos y hermanas de batalla. En este vídeo voy a contaros los últimos movimientos de Angron en nuestra galaxia, de acuerdo con el libro Arcas del Augurio Angron. Esta sería la continuación de la saga que empieza con Arcas del Augurio Abaddon, tema del que ya hice un vídeo anteriormente. Te dejo el vídeo en la descripción y en el comentario fijado. Ahora empecemos con esta nueva historia. Aunque llevaba librando su guerra eterna desde hacía 10.000 años, Abaddon el Saqueador era consciente que aún podía acabar en desastre. Con tantas facciones de fuerza tan igualada, adivinaba un futuro en el que acabarían masacrándose las unas a las otras y nadie ganaría. Era muy consciente de que la alianza entre los servidores de los distintos dioses del caos era, como poco, frágil y que por tanto podría empeorarlo todo. Es más, sabía que si se encontrara al borde de la victoria sin el respaldo explícito de uno de los dioses del caos, sus esbirros harían todo lo posible por sabotearlo. En consecuencia, Abaddon envió un ejército de eruditos y hechiceros en busca de las muchas profecías y textos apócrifos de la tribulada galaxia. Ansiaba encontrar alguna ventaja inesperada o arma definitiva, lo que fuera que cambiara el péndulo de la guerra eterna a su favor sin la ayuda de los dioses. Cuando el demonio Bastor el Arquífice se manifestó en el espíritu vengativo, le reveló a Abaddon la profecía que buscaba. Si localizaba y combinaba varios artefactos esotéricos repartidos a lo largo del tiempo y espacio, estos crearían un dispositivo que Bastor denominaba simplemente como la llave. Esta llave sería capaz de encontrar y abrir cualquier cerrojo metafísico y activar una antigua arma de poder cataclísmico. Abaddon y Bastor combinaron sus recursos y poderes, forjaron una frágil alianza y crearon las Arcas del Augurio. Estas enormes naves de guerra se fabricaron a partir de restos de pecios espaciales. Como comandantes supremos, nombraron a los campeones del caos más excelsos. A cambio de tal portentoso regalo, tan solo se les pedía que antes de lanzarse a saquear, destruir y conquistar, encontraran los fragmentos de la llave que se les había asignado y que estaban desperdigados por toda la galaxia. Cada arca iba acompañada de una flotilla de naves herejes, con las cuales formaban el corazón de una temible flota funesta que surcaba las estrellas para ejecutar la voluntad de Abaddon. Una a una, las flotas funestas empezaron a reunir los fragmentos de llave, algunos más significativos ritualmente y por tanto más importantes que otros. Muchos se recuperaron solo tras campañas sangrientas, mientras que los determinados esfuerzos de los enemigos de Abaddon les impidieron recuperar otras. Sin embargo, aún quedaba con un conflicto que superaría a todos los demás. Nada se comparaba con la perturbadora matanza perpetrada por el Corazón Estigio y su flota funesta contra la fortaleza astropática de Malkbael. A medida que las Arcas del Augurio se expanden a lo largo y ancho de la galaxia, una poderosa agente de la Inquisición prende un antiguo faro arqueotecnológico rezando para que su luz haga retroceder a la oscuridad. Sin embargo, aquello que ilumina se puede ver desde lejos. En las entrañas del vacío, la mirada insidiosa de Angron, primarca demonio de los devoradores de mundos, se posa ante la centellante luz. Dominado por su furia, el ángel rojo promete llenar de sangre este faro. Así empieza la atroz guerra por el sistema Malak. De un lado, Angron y sus devoradores de mundos, que lideran una hueste invasora integrada por adoradores de Khorne, y es tan grande que incluso supera en tamaño el Arca del Augurio que navega en su centro. Al otro lado, la mayor parte de la flota Quartus de la Cruzada Indomitus, una demostración titánica del poderío imperial que es capaz de conquistar sistemas y sectores enteros. Mientras la batalla arrecia y el sistema Malak se tiñe de rojo, hay poderes ocultos trabajando entre bambalinas. No es ninguna coincidencia que esta guerra haya estallado en este lugar, pues las argucias de Bastor el Arquífice son muchas y enrevesadas, y nada se interpondrá entre él y el botín que tanto ansía. Cada una de las flotas de la Cruzada Indomitus era una enorme organización formada por múltiples grupos de batalla, de los cuales todos eran flotillas capaces de conquistar subsectores enteros por sí solas. Sin embargo, a pesar de toda su fuerza, se enfrentaban a una galaxia oscura y atribulada de caminos traicioneros.
La flota Quartus de la cruzada Indomitus abandonó su sistema de origen entre grandes fastos. Cientos de naves de guerra transportaban a miles de millones de guerreros dispuestos a recuperar los sistemas del Imperium Sanctus tras la anarquía y el horror de la Noctis Aeterna. Los grupos de batalla pusieron rumbo y se lanzaron a la disformidad, de acuerdo con las órdenes que habían recibido los líderes de cada grupo. El deber de la flota Quartus era dividirse y cubrir los extremos oriental y occidental del sistema solar. Su cometido era asegurar y fortificar los sistemas ya purgados por varios grupos de batalla de otras cruzadas Indomitus, mientras que al mismo tiempo limpiaban las regiones vecinas de cualquier elemento hostil que siguiera con vida. No era una misión gloriosa ni sería recordada en la historia, pero el líder del grupo, Trinicus Abcondis, sabía que no se habían dado las órdenes si Guilliman no lo hubiese considerado necesario. Por tanto, Abcondis decidió que era su deber cumplir con la misión a rajatabla y garantizar la purga y fortificación de cada subsector que le habían asignado a su grupo de batalla. No obstante, a pesar de sus buenas intenciones, pronto se le multiplicaron los problemas. La primera acción militar fue la campaña en la constelación Vargeist. Los grupos de batalla Kerastus, Gamma y Lambdax habían viajado con velocidad para ayudar al capítulo de los acechantes de la fisura para poner fin a 7 largos años de sangrienta guerra contra las fuerzas herejes. Sin embargo, la victoria se tornó en masacre cuando el Guajorco de Krug apareció mientras las fuerzas imperiales celebraban su victoria. El almirante Abcondis recibió una sombría misiva que le advertía de que 3 grupos de batalla se verían obligados a permanecer en Vargeist hasta nuevo orden. A continuación llegó la locura de Kelmer. Tras una retahíla de sorprendentes victorias contra los cultos de su sector Ismar, el líder del grupo Kelmer destinó contra el sistema Stygium la fuerza del grupo de batalla Forzax al completo. Sus lugartenientes y consejeros le habían pedido prudencia, pero Kelmer era belicoso y no hizo caso alguno. Se puso al frente de lo que él consideraba el golpe de gracia contra el bastión de sus enemigos. La emboscada posterior de la Legión Alfa y los Amos de la Noche fue cruenta y se saldó con 1/3 de la fuerza masacrada, incluida el comandante Kelmer. El maestro del capítulo, Yosharo Dougal de los Garras del Vacío, consiguió extraer los efectivos con vida del grupo y ocupó el mando, pero la derrota se convirtió en una amarga humillación. Los infortunios se sucedían. En el cinturón Agorat, supuestamente pacificado, se descubrió una infestación xenocultista que costó 8 meses erradicar. En Jormungand, unos separatistas renegados asesinaron a la prominente oráculo Asclemanda y en consecuencia privaron al grupo de batalla Kyros de su talento del tarot imperial. Durante el impulso de Dorica, el grupo de batalla Dominus sufrió un retraso de varias semanas cuando gran parte de sus raciones se pudrieron y se produjeron cortes de suministro en el combustible. Las incesantes incursiones Drukhari detuvieron el avance en la nebulosa Porphis casi por completo, y poco después, Abcondis resultó herido cuando los marines espaciales del caos intentaron abordar su nave insignia, el Honor de Terra. El almirante no pudo cumplir con sus deberes durante su ardua recuperación. Para cuando volvió al frente, habían aparecido varias tormentas disformes que afectaron gravemente al avance de su flota. A estas alturas, Abcondis estaba desesperado. Se le oyó comentar incluso que si la desafortunada quinta flota se consideraba maldita, no quería ni imaginarse qué se diría de la cuarta flota. Las condiciones empíricas habían empeorado tanto el avance occidental de la flota Quartus que la comunicación astropática era casi imposible. Incluso el menor de los saltos en la disformidad era una muerte segura. La desesperación era tal que Abcondis ordenó a sus agentes de confianza que pidieran ayuda por todos los canales posibles, incluso aquellos casi ilegales. Necesitaban hacer lo que fuera para que la flota cuarta volviera a cumplir con el exigente plan de conquista y obedecer al Lord Comandante Guilliman. La respuesta al dilema de Abcondis vino de la mano de una inquisidora del Ordo Hereticus llamada Dama Emagna. Cuando la vio por primera vez en su sanctum de mando, muy humilde y rapada al cero, Abcondis la confundió con un escriba perdido. Cuando supo quién era
y vio su condecoración del Ordo Hereticus, temió que hubiera llegado para hacerle pagar por sus fallos. Afortunadamente se equivocaba. La dama Emagna venía a ayudarlo y a pedir su ayuda. La inquisidora le contó que en el sistema Malak había un mundo llamado Malak Bael, el cual estaba al borde de su avance oriental en la flota. Allí Emagna había descubierto un antiguo dispositivo arqueotecnológico de enorme tamaño y gran potencial. La opinión de sus tecnomagos era que la máquina, cuyos muelles sifón se hundían hasta el núcleo del planeta, se remontaba hasta la edad oscura de la tecnología. No obstante, Emagna calmó las inquietudes de Abcondis y le aseguró que ella y sus camaradas habían realizado todo tipo de pruebas para garantizar la pureza espiritual del dispositivo. No estaba ni contaminado por inteligencias abominables ni marcado por la corrupción disforme a pesar de su longeva edad. La inquisidora Emagna había bautizado el dispositivo como motor coral. Creía que si se activaba, serviría como baliza psíquica y conducto de comunicaciones de un poder solo por detrás del sagrado Astronomicon. Abcondis no necesitaba que Emagna se explayara contándole los beneficios que esta máquina le reportarían tanto a él como a su atribulado grupo de batalla. Lo que sí fue necesario fue mucho tiempo para convencerlo de que era un plan sensato y factible. La inquisidora había descubierto que, al igual que el Astronomicon, el motor coral necesitaba psíquicos humanos para que fueran sus focos y su energía. Es decir, esperaba que la posición de poder de Abcondis, junto con su autoridad incuestionable, bastara para eliminar las barreras que quedaban, asegurarse su suministro de psíquicos y dar vida al motor coral. Abcondis desafió a la inquisidora tanto como pudo y sopesó el dilema al máximo, pero al final ella no solo poseía la autoridad del Ordo Santo del Emperador, sino las soluciones a todos sus problemas, por lo que Abcondis accedió. En las primeras semanas tras la reactivación del motor coral, se restablecieron fuertes vínculos astropáticos con todos los grupos de batalla occidentales de la flota Quartus. Esta era una hazaña sobresaliente, teniendo en cuenta que la mitad del Segmentum aún sufría tormentas disformes y que los grupos de batalla estaban dispersos por varios subsectores. Los navegantes imperiales describieron la luz psíquica invisible del motor coral como un faro que reforzaba y aumentaba el Astronomicon, como si alguien hubiera encendido una potente linterna con una lente de precisión y la usara para atravesar las tinieblas. Su efecto era tan poderoso que incluso las tormentas disformes alrededor del sistema Malak empezaron a retroceder. Según los cálculos del Tempus Indomitus de la flota Quartus, al cabo de 2 meses, los grupos de batalla Alphae, Dominus y Forzax, además del Jovia, avanzaban todos a buen ritmo en nuevos territorios con velocidad y eficiencia inusitadas. La actividad de las tormentas disformes era prácticamente inexistente en un radio de 100 años luz alrededor de Malak Bael, gracias en apariencia al resplandor del motor coral. No era muy difícil argumentar que el dispositivo estaba ayudando a la flota Quartus y muchas otras fuerzas imperiales. Por ejemplo, el motor coral desbarató los rituales de los herejes devoradores de mundos durante la purificación de Amnaris. Fue este un conflicto que se desarrolló en los mundos del sistema Amnaris a 2 saltos disformes de distancia de Malak Bael y dentro del alcance del motor coral. Los devoradores, con el apoyo del gobernador planetario traidor, milicias herejes y cultos del caos, contaban con conjurar millones de demonios para que los ayudaran con el grupo de batalla Jovia. No obstante, sus esfuerzos fracasaron una y otra vez. Las entidades invocadas sucumbían entre llamas al resplandor invisible a los pocos minutos de penetrar en el velo. Otros demonios evitaban el resplandor del espacio real y ni siquiera aparecían. Solo los demonios de Corne parecían tener la fortaleza para penetrar en la realidad, e incluso ellos acababan carbonizados poco después. Mientras tanto, los combates en Skevedor II cambiaron totalmente de curso cuando la luz del motor coral se centró en aquel planeta. El cuarto contingente del grupo de batalla Alphae llevaba en punto muerto desde hacía casi 6 meses, incapaz de abrir una brecha en la cadena de mundos y naves del vacío que estaban fortificadas y estaban en manos de los guerreros de hierro y sus aliados herejes. El motor coral apuntaba hacia Skevedor II con la intención de enviar un mensaje astropático y comprobar si se necesitaban refuerzos. Sin embargo, en cuanto el resplandor psíquico del motor alumbró este mundo, los psíquicos de batalla leales
sintieron que sus poderes aumentaban. Los ejércitos del dios emperador aprovecharon la nueva ventaja y se hicieron con la victoria en menos de una semana. Este fue el ataque clave que marcó el principio del fin de la defensa hereje. Los psíquicos leales de Skevedor II lucharon hasta la extenuación, algunos incluso murieron, pero esto no hizo más que convertirlos en mártires a ojos de sus compañeros. Las victorias se sucedieron y el almirante Abcondis no abandonaba sus recelos, pues no parecía que nadie entendiera por completo las habilidades del motor coral y su proclividad a manifestarse sin previo aviso. Sin embargo, no podía negar la eficacia del dispositivo ni el creciente número de conquistas. Abcondis incluso trasladó su propio cuartel de mando al sistema Malak y retiró elementos del grupo de batalla Alfae de primera línea para que guardaran Malak Bael y sus mundos hermanos, Malak Ra, Malak Bar y Malak Shet. En menos de un año, según el tempo Indomitus de la flota, la caída libre de la fuerza se había revertido. La flota Quartus volvía a cumplir a rajatabla con el exigente calendario que se le había impuesto. Abcondis seguía temeroso de la Inquisidora Magna y la extraña arqueotecnología del motor coral, pero cada vez se sentía más seguro de que había hecho bien al confiar en ambos. Poco se imaginaba Abcondis de las inmensas flotas de guerra herejes que se acercaban hacia su posición. No obstante, había quien sí había percibido el peligro y se dirigía a Malak Bael a toda prisa con sus propios motivos. Pocas organizaciones imperiales poseen el grado de confidencialidad, secretismo y habilidades marciales y físicas de los Caballeros Grises. Este es el capítulo de Marines Espaciales equipado con templarios psíquicos y son especializados en doctrina y combate antidemonios. Es un arma como ninguna otra en la lucha incansable del Imperium contra el caos. Sin embargo, son tan pocos que los Caballeros Grises se ven obligados a usar esotéricos métodos de recopilación de información para asegurarse de que se despliegan sus fuerzas donde son más necesarias. Los artífices de esta vigencia estratégica son los pronosticadores, quienes asoman a los espejos plateados y escudriñan las hebras de la profecía para determinar dónde emergerán las mayores amenazas sobrenaturales. Os recuerdo que en mi canal tenéis un vídeo completo de los Caballeros Grises, y ahora sigamos. Precisamente fue en las profundidades de sus espejos plateados donde los pronosticadores vislumbraron el faro psíquico, rodeado por creyentes incautos y tan resplandecientes en la disformidad que llegaba hasta los golfos más hondos de la disformidad. Vieron incontables sendas sangrientas solapándose, entrelazándose y convergiendo en la base del faro. Tras las tampas se vio un gigante acorazado con una garra alzada, la cual proyectaba una sombra oscura y alargada. Entonces la figura se desvaneció cuando las llamas del faro arreciaron y abrasadores y altas como una montaña, tornándose los cielos de color carmesí. Los leales que rodeaban la pira intentaron huir, pero había algo entre ellos, un monstruo que los masacraba a golpe de hacha. Cada vez que segaba una vida, se oía un martillo golpeando el yunque y cada vez se oía más alto, hasta que el último y titánico golpe reventó la pira. Los Caballeros Grises, expertos en adivinación como son, entendieron mucho de la visión y sintieron temor por los acontecimientos que anunciaba. Además, pudieron determinar dónde, aunque no cómo, sucedería el desastre. Los grandes maestros del capítulo reunieron inmediatamente una ingente fuerza de choque de la Cuarta Hermandad y enviaron al sistema Malak bajo las órdenes del hermano capitán Dristan Crom. Su deber era averiguar tanto como pudiera sobre este desastre que se acercaba e intentar evitarlo como fuera. Los Caballeros Grises viajaban a bordo de un elegante crucero de ataque llamado el Implacable, forjado para luchar en las peores guerras y condiciones. Aun así, les sorprendió la facilidad con la que la nave atravesó las mareas disformes y se aproximó al sistema Malak. Su navegante estaba sorprendido por el resplandor psíquico hacia el que se dirigían, mientras que los astrópatas presentían la existencia de un nexo de comunicaciones disforme, y era el más formidable que habían visto jamás. La fuente de tales milagros se identificó poco después de que el Implacable translacionara hacia la disformidad en el espacio real dentro del sistema Malak. El capitán hermano Crom no sabía a ciencia cierta qué extrañas hechicerías estaban detrás de los acontecimientos, pero al no sentir ninguna corrupción obvia, ordenó a su nave que se rebelara ante el cúmulo de buques de guerra imperiales que orbitaban sobre Malak Bael. Los Caballeros Grises aparecieron de la nada,
por lo que el almirante Abcondis no tuvo ni siquiera tiempo de ocultar cualquier elemento que pudiera enfurecerlos ni de ordenar el regreso de las patrullas de naves de guerra que estaban dispersas por todo el sistema. Casi sin tiempo de reacción, Abcondis acabó ante el hermano capitán Crom y una banda de sus paladines de élite, quienes se habían teletransportado al honor de Terra sin previo aviso. Ni siquiera un veterano como Abcondis había oído hablar jamás de los caballeros grises. Aún así, presentía que debía temerlos. Las enormes figuras ocupaban su sanctum de mando y les exigían respuestas. El almirante se preguntó si al final esto acabaría siendo una ejecución por sus pecados. Abcondis, a pesar de todo, no se amedrentó, sino que respondió con total firmeza y sinceridad a todas las preguntas que formularon los marines espaciales sobre el motor coral. Abcondis alabó las virtudes de la máquina y las victorias que sus fuerzas habían conseguido gracias a ella, y dejó claro que todo lo que hizo contaba con el sello de la aprobación inquisitorial. Por su parte, el hermano capitán Crom sintió sinceridad y honor ante los ademanes del almirante. Por supuesto, si se demostraba que el hombre había sido engañado por servidores de los poderes oscuros, no tendría salvación. Crom informó a Abcondis que iba a visitar sin dilación la superficie del planeta para inspeccionar él mismo el motor coral, y que encontraría e interrogaría a la Dama Magna. Si ese dispositivo mostraba la mácula hereje, Crom no dejó lugar a dudas, habría consecuencias para ambos. El hermano capitán había oído lo suficiente como para intuir la auténtica naturaleza del faro psíquico. Sabía que muy pronto una hueste traidora se materializaría, como profetizaron los pronosticadores. La intuición le susurraba que era demasiado tarde para purgar el faro, y en vez de ello, ordenó a Abcondis que usara sus poderes para reunir todas las fuerzas que pudiera en el sistema Malak. Tendrían que enfrentarse allí a la oscuridad, pero cuando todo hubiera pasado, tendrían las respuestas que buscaban sobre el motor coral. El almirante Abcondis se había ganado su alto rango. Robert Guilliman lo había elegido personalmente de entre muchos candidatos, pues lo juzgó sabio, capaz y un estratega excepcional, y aun por encima de todo, un hombre con enorme carisma y confianza en sí mismo. Abcondis se había enfrentado a xenos y herejes, y había mirado a los ojos a la muerte más de una vez, e incluso se enfrentó con espada y puños a los tiránidos que se habían materializado en el puente de su buque insignia durante la batalla de la cuenca Orenguld. A pesar de todo, la visita de los caballeros grises turbó a Abcondis en extremo. Volvió a cuestionarse la fe inamovible de la Dama Magna en la pureza de sus acciones y en la máquina que habían despertado entre ambos. La sombra de la duda empezó a acechar en el corazón del almirante, quien se preguntaba si acaso no habría sido cómplice de herejía. En todo caso, Abcondis se calló sus miedos y ante sus subordinados mostró la actitud de un comandante que creía en sus decisiones y en la virtud de sus acciones. Sabía que necesitaba tener confianza ciega en él, pues los caballeros grises estaban en lo cierto, se aproximaba a un enemigo como jamás habían visto. Puede que Abcondis albergara dudas acerca de la santidad del motor coral, pero de lo que estaba seguro era de su eficacia. Las peticiones de refuerzo para Malak Bael viajaron a través de canales psíquicos diáfanos. Abcondis no quería que las conquistas de su flota quedaran abandonadas, pero Crom había sido rotundo acerca de la peligrosa amenaza. Las órdenes a cada líder del grupo eran enviar a todas las fuerzas disponibles de vuelta a Malak Bael sin poner en peligro sus propios frentes. Las masivas fueron enviadas bajo la encriptación de grado Bermellón, y todas aquellas que daban claro que si Malak Bael y el motor coral caían, las consecuencias para la flota Quartus serían nefastas. Abcondis desplegó las naves y los soldados del grupo de batalla Alphae por todo el sistema Malak en una exitosa maniobra de defensa expansiva. Su propio honor de Terra flotando encima de Malak Bael era el centro neurálgico de una flota de naves del vacío del tamaño de 2 contingentes. Otros se habían asignado al mundo jungla de Malakra, el megaplaneta industrial Malak Bar y al gélido Malak Shet. Mientras tanto, el contingente 10º, liderado por el intrépido líder Ira Zenotrar, se había dividido en varios grupos de interceptación y ahora patrullaban el sistema, dispuestos a responder raudos ante cualquier amenaza o petición de ayuda. La mayoría de las fuerzas terrestres del grupo de batalla se habían guarnecido en las grandes poblaciones de Malak Bael, y la inmensa Fortaleza de la Luz
que habían construido alrededor del motor coral. Decenas de contingentes aprovecharon el resplandor del motor y su influencia sobre la disformidad para acudir al sistema Malak. Apenas unos días después de que el almirante Abcondis enviara sus mensajes, las primeras naves de guerra se materializaron. El almirante Akiran Ignatius Pell lideraba 3 contingentes del grupo de batalla Betatris. El líder del grupo, Zabdan Mael, había llegado en persona a bordo de su crucero clase Dictador, el Incendor, con 4 contingentes del grupo de batalla Dominus. Con la barcaza de guerra Canción de Lamentos al frente, los representantes del grupo de batalla Forthrax aparecieron liderados por el maestro del capítulo Yosharo Dugal, que acudía en persona a la llamada de ayuda. Los refuerzos imperiales no dejaban de llegar al sistema Malak. La canonesa Beretic Cade, de la Orden del Sudario de Plata, lideraba la iteración del grupo de batalla Erasmus desde su crucero ligero clase Intrépido, la mortífera Piedad. La líder del grupo Persefa Sheng y su antiguo portaaviones de flota clase Némesis, el Cornucopia de Odio, aparecieron con al menos 5 contingentes del grupo de batalla Jovia. El líder del grupo Josiah Bolte III del grupo de batalla Kirox llegó con pompa y circunstancia acompañado de 2 grandes contingentes y a bordo de su veloz halcón de guerra clase Mercurio. El almirante Abcondis se esforzaba al máximo por dar la bienvenida a cada nuevo refuerzo, informarlo, integrarlo y redesplegar sus naves de guerra y de apoyo y sus ejércitos de tierra. Asignó muchos elementos a la defensa de los 4 mundos, asegurándose de que cada uno tuviera al frente un líder del grupo. Aumentó la flota de patrulla Zelenorar con nuevos contingentes hasta que la fuerza pudo compararse a un grupo de batalla. Incluso ordenó a elementos del grupo de batalla Forthrax que vigilaran el cinturón de asteroides Malacandritas en el centro llamado Corredor del Desierto. De esta forma, garantizarían que ningún atacante hereje aprovechara el campo de detritus para avanzar en modo incógnito. Con cada nueva oleada de naves y soldados, el almirante se sentía un poco más seguro y preparado para enfrentarse a la amenaza que habían profetizado los Caballeros Grises. El hermano capitán Crom entrevistó a la Dama de Magna y juzgó sus argumentos lo bastante convincentes como para esperar al menos hasta que se hubiera librado la batalla. A continuación, volvió a su crucero de ataque y lideró los rituales precombate de sus guerreros. Crom esperaba vislumbrar nuevas pistas de su amenaza. Al principio, la presencia de los Caballeros Grises alarmó a la Dama de Magna. Aunque no estaba corrompida por la herejía y se consideraba ortodoxa, incluso ella era consciente de la cuestionable naturaleza de las tecnologías que habían activado con Malak Bael. También conocía las guerras encubiertas que sus agentes habían librado, tanto para reprimir el alarmismo, a su juicio infundado, de inquisidores rivales que tildaban su motor de faro disforme, como para facilitar los rituales de los cultos herejes de varios sectores que atrajeron las tormentas disformes que habían inmovilizado la flota Quartus. Magna sabía que para algunos tenía las manos manchadas con sangre imperial, pero al saber que los Caballeros Grises no venían a castigarla, sino a advertirle de una amenaza contra el motor coral, Magna sintió de nuevo las llamas de la ortodoxia en el corazón. Se acercaba la auténtica prueba de fuego para su labor. Sin duda, se dijo, esto era lo que los herejes habían intentado evitar. Cuando los Caballeros Grises hubieron vuelto a su nave, la Dama de Magna se propuso reforzar las salvaguardas espirituales de la Fortaleza de la Luz. Si los invasores herejes llegaban a la superficie de Malak Bael, arderían todos por dentro al intentar extinguir el fuego purificador de este artefacto, que a ojos de la Inquisidora era el motor coral del dios emperador por derecho divino. Los adeptos imperiales vigilaron sus auspex durante horas a la espera de señales de vida de los invasores. Las horas se convirtieron primero en un día, luego en 2, luego en 3, y el ataque seguía sin producirse. Cuando pasó una semana entera, el almirante Abcondis sabía que empezaban a circular rumores que ponían en duda sus misiones, porque habían reunido una fuerza tan grande solo para no hacer nada con ella. ¿Hasta cuándo durarían las ingentes reservas de agua y combustible requeridas por tantísimas fuerzas, incluso con la robusta cadena de suministros que había? ¿Por qué se habían preparado y separado a tantos guerreros de sus zonas de guerra y por qué sus camaradas se tenían que quedar allí parados en posiciones en vez de estar luchando contra enemigos de carne y hueso que amenazaban la supremacía del dios emperador en este preciso momento?
Abcondis y sus subordinados ordenaron estrictos regímenes de simulacro y plegaria para mantener ocupadas a sus fuerzas, pero las dudas empezaban a asaltar también al almirante. ¿Había reaccionado con demasiada contundencia? ¿Se habían equivocado los caballeros grises? Trinicus Abcondis sintió casi alivio cuando, en la 7ª hora del 8º día desde que llegara la última nave de los refuerzos imperiales, una enorme flota de guerra hereje emergió desde la disformidad en el borde del sistema Malak. El corazón estigio y la flota funesta que lo acompañaba emergieron al espacio real en formación compacta y aceleraron a velocidad de ataque. Si los herejes se sentían intimidados por la enorme fuerza desplegada ante ellos, no había indicio alguno. Desde el plano inferior del sistema arribó una flota lo bastante grande como para conquistar un sector entero. Una punta de lanza de naves de batalla y cruceros mutados rodeó la enormidad del corazón estigio, mientras que al mismo tiempo a ellos los rodeaban enjambres de naves escolta e ingenios demoníacos de menor tamaño. Su vector de ataque se cogitó rápidamente y dio como resultado que se dirigía directamente a Malak Bael, ignorando los demás planetas. En circunstancias normales, la llegada de tal tamaño de fuerza invasora habría sembrado el pánico y el terror. Esta vez, por la bocorrez imperial y de impulsos láser de cada flota, solo corrían órdenes tranquilas entre naves. Todos estaban preparados. Los motores se encendieron y las naves de guerra góticas de kilómetros de longitud se posicionaron en silencio, con los Auspex representando a la flota hereje desde múltiples ángulos. Por las cubiertas de armas resonaban himnos religiosos gracias a los enormes megáfonos mientras las tripulaciones desempeñaban sus tareas. En los mundos del sistema Malak, los defensores se preparaban con sus armas con una confianza inquebrantable, animados por los informes preliminares que indicaban una aplastante superioridad numérica por parte imperial. El almirante Abcondis se erguía, recto y en el puente del honor de Terra, con las manos por detrás de la espalda y un gesto impasible mientras observaba las pantallas primarias. No necesitaba dar órdenes, sus subordinados sabían qué debían hacer. Su intervención solo sería necesaria si pasaba algo inesperado a gran escala, pues sabía que no debía inmiscuirse en el día a día. Por lo tanto, era tan solo un mero observador, mientras los líderes del grupo Zenodrar y Shen lideraban los contingentes de los grupos de batalla Alphae, Dominus y Jovia en un curso de intercepción. Observó cómo se separaban de las flotas que sobrevolaban Malak Par, Malak Shet y Malak Bael, y se movían como una segunda oleada, cuyo cometido era dar el golpe de gracia después de que la primera fuerza hubiera ralentizado y dividido al enemigo. Abcondis no movió ni una ceja cuando los herejes y los defensores cruzaron sus primeros torpedos. Leyó los glifos que informaban de choques, daño a las naves y enjambres de naves de ataques. La experiencia le dictaba que el enemigo atacaba con velocidad e inteligencia, aprovechándose de la necesidad imperial de defender todos los mundos del sistema, lo que sí aliviaba, aunque mínimamente, la inmensa disparidad de las fuerzas. Con Malak Bar en el apogeo de su órbita y Malakra alineado de tal forma que los leales debían bordear su atracción gravítica, algunas de las fuerzas de Abcondis o bien tardarían demasiado o bien estaban demasiado lejos. El patrón de fuego de los traidores insinuaba a artilleros veteranos y capitanes astutos con miles de años de experiencia en combates navales. Pero no pudieron frenar la furia de la flota Quartus. Miles de torpedos impactaron contra los herejes, en tal cantidad que las pantallas de los Auspex se llenaron de color rojo con runas solapadas. Las transmisiones de vídeo remotas permitían a Abcondis ver cómo los escoltas herejes sufrían y acababan por sucumbir. Vio rayos láser cortar ingenios demoníacos en dos, abrirlos en canal hasta que las explosiones internas los enviaron a la deriva. La nave hereje de mayor tamaño luchaba hábil y feroz. Abcondis frunció levemente el ceño cuando ésta derribó la nave imperial tras otra y simplemente realizó maniobras evasivas cada vez más complejas. Cada una de sus acciones parecía no solo acercarla cada vez más a Malak Bael, sino conseguirle tiempo extra. Era como si esperaran a algo, y esta observación lo llevó a ordenar a sus flotillas más alejadas que pasaran a alerta roja. El almirante Abcondis
moriría antes que abandonarse a la complacencia y caer en las garras taimadas de los herejes. A pesar de la astucia hereje, sus esfuerzos fueron inútiles. Abcondis observó cómo las garras del vacío de los marines especiales lideraban un abordaje en masa a una de las clases nave Execrador con los colores de los corsarios rojos. Apenas unos minutos después, una nave clase Repulsive se desgajó víctima de los agresivos golpes laterales arreados por el resplandeciente ira de Zenodrar y 3 fragatas clase Tempestad. Minuto a minuto, el panorama estratégico se iba decantando a favor de los defensores leales. Con la segunda oleada imperial completamente comprometida y la formación hereje aplastada, las últimas grandes naves enemigas no tardaron en sucumbir o emprender la huida, y solo la enorme masa deforme del pecio espacial seguía dirigiéndose hacia Malak Bael. Abcondis por fin relajó el ceño, tomó aire para ordenar el último ataque contra el pecio y para ordenar el alto al fuego en el resto del sistema. Incluso pensó en llamar al Implacable para decirle al hermano capitán Crom que sus advertencias habían sido algo alarmistas. Pero entonces llegaron los gritos de los Auspicators y los primeros vocoinformes alarmados de los adeptos que observaban con los confines exteriores del sistema. En apenas unos segundos, lo que era una victoria muy fácil había cambiado. Nuevos enemigos se reportaban. Los psíquicos y astrópatas conectados al motor coral se estremecieron y gemieron con los ojos en blanco, y pronto estallaron en una cacofonía ensordecedora de gritos aterrorizados entremezclados con aullidos y desvaríos hablando sobre el ángel rojo. La dama Magna rezaba al dios emperador en el interior del sanctum de mando del motor coral cuando comenzaron los gritos. Escuchó y entendió el nombre que se desgarró en cientos de fauces distendidas. Reconoció en ese instante que sus rivales le habían advertido de ese mismo destino, los mismos a los que ella había acusado de herejía por sus palabras. Sin embargo, la dama magna no había logrado todo lo que tenía teniendo una baja autoestima. Aquí, creía ella, había una bendición del dios emperador, una prueba digna de su magnífico motor coral. Mientras otros se tambaleaban en estado de shock y confusión, la dama magna dio órdenes para preparar las defensas de la fortaleza, levantar los hilos de láseres orbitales y avisar a cada nave en el sistema de que un señor entre los demonios había venido a ofrecerles la batalla de sus vidas. A bordo de la nave insignia, el Implacable, el hermano capitán Crom y sus hermanos vieron sus espejos adivinatorios plateados romperse y empezar a sangrar. Todas las protecciones grabadas en su nave, armadura e incluso las tatuadas en su piel brillaron a la vez con sagrada luz. Sintiendo un dolor punzante en el cráneo como nunca antes, Crom supo que la verdadera amenaza estaba a punto de darse a conocer. Su nave no había intervenido en la lucha contra el Corazón Estigio y su flota, ya que la batalla no requería la participación de los Caballeros Grises. Crom ordenó que avisaran al almirante Abcondis y que el Implacable se preparara para la batalla inmediatamente. Esta vez serían necesarios. Ni la advertencia de Magna ni la de los Caballeros Grises llegó a tiempo para ayudar a la causa imperial. La luz del faro y la calma de la disformidad fueron tan útiles para los devoradores de mundos como para sus enemigos. Esto, unido a la agresividad temeraria con la que pilotaban sus naves, permitió que la armada enemiga surgiera de la disformidad con una rapidez aterradora. Los adeptos de los Auspes imperiales se encorvaron horrorizados sobre sus pantallas, detectando primero a docenas, luego a cientos y después a miles de contactos hostiles. Las pantallas de los Auspex se inundaron con tantas runas de amenaza carmesí que parecían estar empapadas en sangre. Con sus caras soliviantadas o iluminadas por el resplandor del rojo infernal, los adeptos de los Auspex mantuvieron su mantra de perdición mientras intentaban mantener el control de la avalancha de naves herejes que llegaban a los límites del norte del sistema Malak. El tamaño de la flota enemiga se parecía a los de los mitos más oscuros, y pronto ningún guerrero leal en el sistema quedó sin saber que ellos, y no sus enemigos, eran ahora los superados en número. Asomándose en los alrededores infernales del puente del Conquistador, Angron consideró su estrategia. Estaba distraído no solo por el martilleo de los clavos del carnicero, sino también por el resplandor del motor coral.
Desde el momento en que su nave se trasladó al espacio real, Angron se sintió como si estuviera dentro de una fragua cuyos fuegos invisibles quemaban su piel hasta convertirla en pergamino ennegrecido. Las entidades menores podrían haber retrocedido, pero Angron, endurecido por una eternidad de agonía, solo sintió el deseo rabioso de apagar ese faro hechicero con un océano de sangre. A pesar de su condenación, Angron seguía siendo un primarca. Su mente rota todavía podía absorber información estratégica a un ritmo espectacular. Además, aunque Angron era un motor de destrucción enloquecido, no era estúpido. Le importaba menos la vida de sus seguidores que la propia existencia odiosa, pero reconoció su fuerza como un arma que podía manejar para lograr sus fines. El Ángel Rojo evaluó un instante la magistral disposición defensiva imperial y la forma en que ese despliegue había sido frustrado por el ataque que una tercera flota de fuerza desconocida había ejecutado. A Angron no le importaban los necios que lo habían precedido en la batalla, pero reconoció la ventaja estratégica que le habían brindado. Dio sus órdenes en gruñidos monosilábicos, poniendo rápidamente en marcha un plan tan simple y directo como ideal para el objetivo en cuestión. La armada de Khorne atacaría en 3 puntas, como un tridente que empuja a sus enemigos. La primera punta se formó alrededor de la flota funesta Clarín Terrible y partió hacia Malacra. Era una estratagema para obligar a los defensores del mundo a trincherarse, esperando un ataque. Incluso podía traer refuerzos de Malakbar. Sin embargo, la primera punta no se enfrentaría a sus enemigos, sino que usaría el pozo de gravedad de Malacra para lanzarse temerariamente a través de las líneas enemigas y luego avanzar hacia Malakbael. La segunda punta, liderada por la barcaza de combate exsanguinador de los Devoradores de Mundos, ascendió rápido por encima del plano de la eclíptica de Malakbael. Su ruta la llevaría por los límites del cinturón de asteroides de Malacandrias para saltar a las defensas de Malakbael frontalmente. Angron y el Conquistador liderarían la tercera punta, arqueándose peligrosamente cerca de la estrella Malak antes de situarse bajo la eclíptica de Malakbael y atacar atravesando los asediados defensores del mundo. La respuesta de los leales en todo el sistema fue rápida, pero varió en intensidad, pasando del pánico hasta la determinación obstinada. Todos los seres vivos del sistema Malak habían oído el grito de guerra feroz de Angron. Las fuerzas del Astra Militarum que guarnecían las defensas del planeta se acobardaron ante Angron. Las pistolas Volter de sus comisarios dispararon una y otra vez intentando restaurar el orden. El pánico se extendió entre los grupos de trabajadores en las entrañas de las naves imperiales, provocando disturbios sangrientos y paralizando temporalmente el funcionamiento del Enginarium y las cubiertas de armas, mientras los oficiales intentaron devolver la disciplina mediante latigazos. Los que se vieron expuestos al crudo espectáculo de la armada de los Devoradores de Mundos tenían aún más razones para tener miedo. Sin embargo, hay que dar crédito a la flota Quartus, pues por cada puente de mando o estación de Auspex que experimentó una parálisis a causa del pánico, hubo muchos otros donde el deber y la fe vencieron al miedo, y el ruido de sus armas disparando reemplazó a los gritos de alarma. Por su parte, el almirante Abcondis respondió con presteza a la nueva amenaza. De hecho, el almirante se dio cuenta entonces de que parte de él había estado esperando a que se materializara un segundo peligro mucho mayor, y estaba listo para hacerle frente. Las órdenes cortas de Abcondis se irradiaron a través de la red de comunicación interna del sistema, aumentando en ritmo y complejidad a medida que los adeptos del Strategium y los cogitadores tácticos a bordo del Honor de Terra le brindaban análisis y consejos rápidos. Primero en grupos de 1 y 2, luego en formaciones enteras, las naves leales aparecieron y se reorganizaron. Mientras lo hacían, el líder del grupo, Threnodar, se vio obligado a abandonar su búsqueda del corazón estigio. El arca del presagio dañada aprovechó la oportunidad para alejarse renqueante, dejando una estela de llamas y escombros. A pesar de toda su disciplina, los defensores imperiales todavía estaban fuera de posición. Muchas naves de los Devoradores de Mundos habían salido peligrosamente de la disformidad más allá del punto seguro del sistema, lo que le permitió atacar a sus víctimas a una velocidad muy peligrosa. Además, los líderes del grupo Threnodar y Shen habían agotado muchas de las reservas de defensa del sistema en su lucha contra el corazón estigio. Esto, unido al hecho de que el almirante Abcondis había dado prioridad a la defensa localizada de Malakbael,
significaba que los mundos de Malacra y Malakbar tenían asignados 2 contingentes cada uno para defenderlos. Entretanto, solo un contingente del grupo de batalla Forthrax acechaba en los límites del cinturón de Maracandrias. En circunstancias normales, esas concentraciones de poderío marcial habrían bastado. Frente a la avalancha de naves de guerra de Khorne que ahora tronaban el sistema, ocurría todo lo contrario. Entre las primeras bajas se encontraban el contingente sexto del grupo de batalla Forthrax. Sabiendo las consecuencias de la cobardía y cobrando valor por la presencia de los garras del vacío de los marines espaciales entre sus filas, estos guerreros desesperados intentaron llevar a cabo una defensa rápida frente al exsanguinador y su flota. Bajo el mando del capitán Ugoshi de los garras del vacío, los leales esperaban usar los asteroides como cobertura, emboscando y abordando naves herejes cuando fuera posible, mientras atraían más naves grandes al cinturón donde podrían ser superadas y destruidas. Sus esfuerzos fueron trágicamente inútiles. Tan grande fue el peso de la potencia de fuego hereje que muchas de las naves del contingente fueron destrozadas en el momento en que emergieron del cinturón de asteroides. No obstante, las acciones de abordaje dieron en el blanco contra varias naves herejes y fueron capaces de hundir un escuadrón entero de naves de tropas del Militarum Traitoris. Sin embargo, allí donde los garras del vacío abordaron las naves de los devoradores de mundos, se toparon con contraataques frenéticos que los hicieron retroceder y los atraparon en sus cabezas de puente. El propio capitán Ugoshi murió en uno de esos combates desesperados, destrozado por varios furiosos berserkers de Khorne después de que fuera capaz de eliminar a más de una docena de enemigos. Un puñado de naves del príncipe demonio Dregor mordieron el anzuelo y persiguieron los señuelos leales hasta el cinturón de asteroides, donde fueron destruidos. Pero dado el gran número de herejes, tales pérdidas fueron triviales. Cuando el exsanguinador aniquiló al crucero de ataque Filo Noble de los garras del vacío con estruendosas andanadas y luego abrió el camino hacia Malakbael, el desafío del contingente sexto se fragmentó. Al otro lado del sistema Malak, la punta de lanza del Clarín Terrible se abalanzó sobre el mundo jungla de Malacra a una velocidad suicida. Los defensores del planeta estaban a las órdenes del almirante Aquiran Ignatius Pell, uno de los héroes más condecorados del grupo de batalla Betaris. Conectado a su servotrono en el puente de su crucero clase Mártir, Grito de Ira, Pell sopesó sus opciones. El almirante Abcondis le había ordenado mitigar el asalto enemigo en el vector por cualquier medio necesario. Para hacerlo, Pell sabía que necesitaría refuerzos mayores de los que tenía a su disposición. La pregunta era, si al llamar a estos refuerzos se daría a sí mismo la oportunidad de rechazar al enemigo o si les haría el juego alejando a las naves de Malakbael. En última instancia, Pell sabía que tenía que obedecer sus órdenes lo mejor que pudiera, y eso significaba solicitar refuerzos urgentemente. Había enviado 2 contingentes completos para ayudar a destruir el corazón estigio. Esto lo recordó ahora a toda prisa. Mientras los capitanes de las naves viraban y regresaban a toda velocidad hacia Malacra, más refuerzos al mando de la canonesa Verity Cade salieron a la órbita de Malakshet. Debido a su órbita remota, el mundo helado estaba más alejado de los invasores, y Cade no tenía intención de permanecer como una espectadora mientras sus aliados luchaban y eran martirizados en nombre del dios emperador. Reunió 3 contingentes completos desde Malakshet, dejando solo a las formaciones que pudieran movilizarse lo bastante rápido como para guarnecer los búnkeres y cavernas agrícolas de ese mundo. La punta de lanza de Cade no llegaría a Malacra antes de que los invasores lo hicieran, pero su intención era la de caer sobre ellos como un rayo mientras combatían contra la flotilla de Pell. Con apenas unos minutos para que las naves traidoras estuvieran al alcance de las armas, llegaron los contingentes de Pell, más del doble de su número. La flota de defensa de Malacra seguía superada en número, pero no tanto como para no poder resistir hasta que la canonesa Cade se uniera a la lucha. Las naves de guerra imperiales se extendieron por el vacío, meditando soluciones de disparo mientras en sus cubiertas resonaban las plegarias. Abajo, en la superficie, la infantería leal hacía las verificaciones finales de munición y rezaba letanías sobre cómo armarse mientras observaba los cielos. El almirante Aquiran Pell esperaba que sus enemigos se dividieran en grupos de asalto e iniciaran sus ataques, buscando abrir brechas por las que las naves de desembarco llegasen a la superficie de Malacra. Frunció el ceño mientras las naves herejes seguían acercándose,
sin mostrar signos de adoptar formaciones de ataque, sino siguiendo rutas de vuelo que las llevarían peligrosamente cerca de la atmósfera de Malacra. Se preguntó entonces si los herejes pretendían solo asaltar el mundo sin enfrentarse primero a su flota de defensa, o peor aún, si iban a precipitarse de cabeza contra Malacra. Abrió los ojos consternado cuando de repente se dio cuenta de cuál era su plan. Las órdenes de Pell resonaron a través de su flotilla para que todas las naves abrieran fuego a la vez y se pusieran en rumbo de interceptación. Las baterías de lanza se encendieron, los torpedos aparecieron ansiosamente de los tubos de lanzamiento, mientras los enjambres de naves de ataque y bombardeos surgían de las cubiertas de embarque. Los motores del espacio real se encendieron de color carmesí en el vacío, mientras las naves imperiales, muy espaciadas, buscaban estrecharse y bloquear el camino de sus enemigos. Esta fue una maniobra de alto riesgo para una flota tan amplia, y allí los herejes atacaron en masa con todas sus armas encendidas, indiferentes a las naves imperiales que se esparcían ante su camino. Algunas naves fueron arrasadas por el fuego de las baterías y atravesadas por rayos de las lanzas, mientras otras se desviaban y se lanzaron directamente hacia la atmósfera de Malacra. Muchas naves cayeron sobre el planeta y se estrellaron como restos en llamas sobre los defensores imperiales, destruyendo cientos de kilómetros de jungla y fortificaciones al impactar contra la superficie del planeta. Otras naves enemigas chocaron contra las naves leales que intentaban interceptarlas, y sus capitanes, sedientos de sangre, rompieron la formación para poner en acción sus proas en forma de cuchilla. Naves de ambos bandos fueron destrozadas y sus tripulaciones arrojados al vacío letal cuando las tormentas de fuego surgieron de las masas de escombros de las que antes eran sus naves. El Clarín Terrible persiguió un escuadrón de naves de escolta clase espada, aplastándolas con su gran tamaño sin perder velocidad. Intercambios salvajes de fuego relampaguearon entre las dos flotas mientras pasaban a través de las líneas de la otra. Los escudos del vacío se derrumbaron bajo las ráfagas de disparos, los santuarios de los reactores y los cargadores detonaron como estrellas en miniatura al ser impactados. Los torpedos de abordaje atravesaron el vacío pero erraron sus objetivos, condenando a sus pasajeros a una muerte en las llamas de la atmósfera de Malacra. Y tan repentinamente como había empezado la matanza se acabó. El Clarín Terrible y la mayor parte de su punta de lanza se habían lanzado a través de las líneas imperiales hacia Malak Bael. A su paso dejaron una flotilla imperial destrozada que sigue intentando maniobrar y se dispusieron a perseguirlos. La mitad de Malacra era ahora una tormenta de fuego llena de cráteres apocalípticos. Un puñado de los capitanes de nave de Corne había roto la formación y se habían quedado para abordar y hostigar a las naves imperiales supervivientes. Solo un oportuno ataque de teletransportación de los exterminadores ultramarines impidió que un grupo de abordaje de devoradores de mundos matara al almirante Pell. Furioso y consternado, Pell envió una advertencia a la coronesa Cade instándola a cambiar el rumbo de inmediato para dirigirse a Malak Bael. Sus fuerzas los perseguirían en cuanto se hubieran librado del campo de restos sobre Malacra, pero ya no atraparían la punta del lanzareje antes de que alcanzara su verdadero objetivo. El almirante Abcondis había reunido 8 contingentes en torno a Malak Bael, un grupo que podía enfrentarse a cualquiera de las puntas de lanzarejes que los atacaba. A pesar de ello, sabía que si las 3 convergían bajo su mando a la vez, no habría forma de detenerlas. Contaban con Pell para frenar e interrumpir la punta de lanza sobre Malacra. Eso dejaba a las otras 2 formaciones de ataque, una formando un arco desde los bordes del cinturón de asteroides en Malacandrias y la otra en curso de ataque directo surgiendo bajo la elíptica. Los viejos auspex de reconocimiento de amenazas que estaban enterrados en los cogitadores de la nave de Abcondis tocaron campanadas de advertencia al detectar al Conquistador, clasificándolo como una amenaza de tipo alfa clase Bermellón. Eso le hizo decidirse de inmediato, y Abcondis accedió a las demandas cada vez más vehementes del líder del grupo Cerendorar para que la dejara a ella libre y también a su grupo de intercepción. Junto al líder del grupo Sheng, tenían que dirigir toda la potencia de su fuerza de patrulla del sistema en rumbo de interceptación. Debían interceptar lo antes posible al Conquistador y su punta de lanza, y asegurarse de que, en palabras de Abcondis, esa abominación de aspecto maligno nunca se acerque a menos de 10.000 millas de Malak Bael. Reuniendo sus naves de batalla contra el corazón estigio, Cerenodrar y Sheng
Partieron a toda marcha con la fuerza de casi 7 contingentes completos bajo su mando. Fue un contraataque muy potente, contando en sus filas con naves gloriosas de los capítulos de Navis Imperialis, de los Cicatrices Blancas, Puños Imperiales, Grifos Aullantes y de varios mundos Forja de Radetus Mechanicus. De haber continuado su cruzada por las estrellas, esta fuerza podría haber liberado docenas de sistemas estelares y purgados a muchos enemigos de la humanidad. Sin embargo, todo este resplandor y fortaleza del Imperio debía lanzarse directamente contra la flota de Angron. Estalló una matanza a gran escala en el vacío cuando las dos flotas se encontraron. Los devoradores de mundos y sus aliados superaban en número a esta enorme flotilla imperial, pero Threnodrar y Shen lideraron la fuerza más disciplinada. Muchas naves de guerra de los devoradores de mundos lucharon como cánidos rabiosos, ajenas a unas a otras y al mayor conflicto mientras persiguen y atacaban salvajemente a una víctima tras otra. Sincronizándose, los capitanes de las naves imperiales atrajeron a las naves herejes a zonas de muerte para hacer maniobras evasivas y destrozar a sus presas con andanadas de largo alcance. El acorazado clase Profanador Agujereador fue destruido de este modo, igual que el Codicia Muerte clase Hades y el gran crucero clase Represiador Golpe Letal, una nave tan antigua que había luchado durante el asedio de Terra durante la última batalla de la herejía. A medida que la formación de los herejes se fragmentaba, las naves de los marines espaciales se abalanzaban sobre los huecos y emprendían acciones de abordaje punitivas. El codiciario Born Dynast de los Puños Imperiales ordenó una acción de cubierta a cubierta en la que sus guerreros tomaron el puente del Colmillo Ensangrentado y dirigieron sus baterías de lanzas hacia sus desprevenidas fragatas de escolta. Ibogen Khan lideró sus Cicatrices Blancas en una serie de incursiones armadas para paralizar a los cruceros de ataque herejes Fauces de Sabueso y Reclamacráneos. Entretanto, la líder del grupo Threnodrar encabezó una formación de 3 acorazados imperiales, incluyendo el suyo resplandeciente, para lanzarse a eliminar al Conquistador. El ataque de los leales había sido muy eficaz, empleando cada gramo de habilidad y valor de sus capitanes, tripulaciones y fuerzas de abordaje para atacar a los enemigos herejes. Sin embargo, una gran batalla contra Angron no era tan fácil de ganar. Cuando los 3 acorazados convergieron sobre el Conquistador, la nave insignia hereje avanzó repentinamente hacia ellos. Como un gladiador veterano, hizo caso omiso de las descargas de fuego, con sus escudos sobrenaturalmente potentes y su casco lleno de marcas absorbiendo un daño colosal, tanto de sus oponentes como de otras naves imperiales oportunistas. Las propias armas del Conquistador escupieron furia, hiriendo al Veracidad clase Oberon y obligando al Hoja Quirante ya dañado a abandonar su ataque. Luego llegaron las garras Ursus, arpones de tamaño colosal que atravesaron el casco del Resplandeciente para arrastrarlo más cerca. En ese momento, el Ángel Rojo tomó el vuelo. Angron esperó impacientemente a que el enemigo se pusiera a su alcance, apenas consciente de los informes del derramamiento de sangre y la batalla en todo el sistema. Cuanto más se acercaba al infierno psíquico de Malak Bael, más dominaba sus pensamientos. Cuando los líderes del grupo Threnodrar y Shen dirigieron su contraataque contra su punta de lanza, Angron estaba loco de rabia y dolor. No podía dar ya ni siquiera una orden. Sin embargo, la tripulación del puente de Angron sabía lo que tenía que hacer y estaban causando una buena masacre. Al notar que su nave ahora se hundía como una espada en el corazón de la formación enemiga, Angron dejó que la ira de la batalla lo invadiera. Apartó a un lado las puertas del mamparo del puente y se abrió paso a través de la estructura del Conquistador como una bestia que se libera de una trampa. Las alarmas sonaron y las puertas blindadas de emergencia se cerraron de golpe a su paso. Sin darse cuenta, el Ángel Rojo atravesó una closa de aire y salió al espacio. Angron fue recibido por la furia de la Guerra del Vacío. La estrella Malak resplandecía en lo alto, tan cerca que podía ver llamaradas y arcos de plasma elevándose desde su superficie para azotar el vacío. La mirada de Malak arrojó extraños patrones de luces y sombras a través de las naves de combate y convirtió a muchas en siluetas borrosas. Sin embargo, para los sentidos sobrenaturales del premarca Angron, la estrella que ardía en Malak Bael era más brillante y ardiente. Sintió que le arrancaba la piel de sus huesos de bronce y el desgarro de su mente con su coro de gritos.
Angron se retorció y aulló de dolor hasta que el golpeteo de los clavos del carnicero y su propia furia lo pusieron en acción de nuevo. Los imperiales, viendo que la batalla se volvía bruscamente contra sus fuerzas y conscientes de que la demora permitiría que los devoradores de mundos rodearan su maltratada flotilla, el líder del grupo Sheng ordenó la retirada. Las naves leales supervivientes hicieron maniobras evasivas y trataron de retirarse. Algunas escaparon con éxito, otras, rodeadas por manadas de hambrientas naves herejes o impedidas por partidas de abordaje de Khorne, fueron abandonadas a su suerte. Aterrizando en medio de las agujas góticas del conquistador, Angron rugió enfurecido mientras sus fuerzas de ataque los perseguían. Las que estaban muy dañadas para seguir el ritmo o las que seguían trabadas en combate con naves imperiales dañadas quedaron atrás. La sed de sangre impulsó a los devoradores de mundo mientras los propulsores de sus naves ardían. Los reactores de plasma retumbaban al límite de su tolerancia y sus capitanes instaban a aumentar la velocidad. Malak Bael y el motor coral yacían delante, rodeados por los destellos de una feroz batalla en el vacío en pleno apogeo. Mientras la batalla se desataba alrededor de Malak Star, el exsanguinador y su flota acompañante habían asaltado las defensas alrededor de Malak Bael. En lugar de dejar que los atacantes dictaran la batalla, el almirante Abcondis envió a los contingentes Alphae II e Erasmus VII en amplios arcos flanqueantes, mientras el líder del grupo Bolset conducía con valentía una fuerza de protección del contingente Kirox II para enfrentarse a los enemigos que iban al frente. Con su formación arrasada por la lucha en los asteroides de Malacandrias, las naves herejes eran vulnerables al plan de Abcondis. Las más grandes se enfrentaron a la fuerza de Bolset sin apoyo, siendo varias de ellas dañadas o destruidas. Mientras los contingentes Alphae II y Erasmus VII se acercaban desde los flancos, Bolset y sus naves retrocedieron. Las formaciones leales que flanqueaban barrían el paso a través de los herejes que arremetían, explotando y derribando más naves con una andanada tras otra de torpedos. Luego también se retiraron, atrayendo escuadrones de naves de los devoradores de mundos lejos del ataque principal mientras avanzaban. La estrategia de Abcondis restó fuerza a las naves y el impulso de Dreagor, aun así no impidió el ataque del todo, y cayó en una serie de asaltos contra las fuerzas imperiales que defendían las zonas orbitales exteriores de Malak Bael. Las naves leales, plataformas de defensa y silos de armas desencadenaron una tormenta de fuego que acabó con una nave de hereje tras otra. A pesar de ello, el exsanguinador siguió adelante, sumergiéndose en las zonas de combate con docenas de naves traidoras siguiendo su ejemplo. Naves de ambos bandos cayeron en las llamas del vacío. Ejércitos enteros lucharon guerras de abordaje de ida y vuelta por los pasillos y cámaras llenas de gritos y disparos. Entonces los caballeros grises se adelantaron en un cono de fuego para enfrentarse al exsanguinador de frente, con Abcondis y el señor del capítulo Dougal uniendo sus naves insignia para el repentino contraataque. La batalla por Malak Bael podría haberse ganado en ese mismo momento. Los leales acabaron con un enemigo antes de tener que volverse y enfrentarse a otro. Sin embargo, poco después, Angron y su punta de lanza atacaron dispersando la última de las naves del líder de grupo Sheng ante ellos mientras se acercaban. El conquistador se hundió en el corazón de las defensas imperiales como una hoja empaladora. Sus propias naves escolta lo siguieron, masacradas pero resistiendo, desplegándose e incordiando las formaciones leales como peces gordos en un frenesí devorador. El señor del capítulo Dougal reunió varios contingentes para enfrentarse a los recién llegados, mientras Abcondis intentaba llevar a cabo el contraataque contra el exsanguinador, pero la esperanza se había esfumado. Ahora, igualadas y obligadas a enfrentamientos desordenados y desesperados, ambas flotas llenaron el vacío con fuego, sangre y metal desgarrado mientras luchaban por la supremacía. Angron voló a través de toda esa carnicería, apenas consciente de la titánica batalla que lo rodeaba, y cayó en picado dentro de la atmósfera de Malak Bael con un aullido de sed de sangre, dirigiéndose directamente a la fuente del faro psíquico ahora que se encontraba en el mundo Malak Bael. Aquí dejamos esta historia. Como veis, Angron y los devoradores de mundos quieren destruir a ese motor sagrado, el motor coral. Ahora Angron ha podido aterrizar en el planeta Malak Bael.
Lo que nos espera en la segunda parte de esta historia será la grandísima batalla que va a tener lugar. No os voy a hacer spoiler, espero que veáis el siguiente vídeo, la parte 2. Os dejaré un enlace de este vídeo en cuanto sea subido. Hoy jueves, día 9, vemos esta parte, y el domingo, día 12, veremos la segunda parte, y el desenlace de toda la historia de Angron. No me falléis, os espero en ese vídeo, así que espero que le deis like a este vídeo y que os haya gustado mucho. Me despido por ahora para seguir grabando la segunda parte, ya que si no grabo la segunda parte en un segundo vídeo no da tiempo a subir este hoy.